Listo, estamos de vuelta. Muchas gracias por continuar con nosotros en esta transmisión de Panorama 2023. Estamos en nuestra nueva mesa de diálogo que es Nuevamente. respecto a el impacto empresarial, respecto a las vacaciones y al salario mínimo. Por eso está con nosotros el licenciado Alberto Conde, ahora ya participándonos y nos va a llenar de todo ese conocimiento que tiene en el ámbito laboral. Continúa con nosotros el contador Jesús Thank you. Salazar. Y bueno, también te invito a que nos ayudes a compartir esta liga de esta transmisión en vivo a través de YouTube. Te queda el video grabado, pero de todas formas es importante que pues nos acompañes. ¿Por qué? Porque puedes ir dejando tus comentarios en el chat y porque puedes también dejarnos tus dudas o impresiones o cualquier inquietud que tengas respecto a estos temas y nosotros las iremos contestando en el chat y si no alcanzamos a contestarlas todas, pues lo seguiremos contestando a lo largo de estos días para que también pues tengamos contacto contigo, sepamos cuáles son tus inquietudes, cuáles son tus dudas y la intención de esta transmisión también es que podamos ayudarte y que podamos pues brindarte esa asesoría, ¿no? Ese acompañamiento que también necesitas, porque pues nuestra labor como profesionistas en este tema es precisamente eso, acompañarte y darte herramientas para poder cumplir con tus obligaciones y pues verte afectado lo menor posible. Y así con este tema, esta es la intención también de esta mesa, el que podamos darte herramientas respecto al tema de vacaciones y respecto al tema de salario mínimo. Vamos ya de lleno con lo que nos atañe en esta ocasión. Pues cuéntanos un poquito cuáles son los antecedentes respecto a este tema de llamado vacaciones dignas, que pues recientemente ya se publicó en la ley y se reformó. Gracias, Alma. Pues mira, es un tema que los legisladores tuvieron mucho sobre la mesa para poder trabajar acerca de las vacaciones llamadas dignas, en el cual hacían un comparativo y hace un momento en la primera mesa que tuve oportunidad de ser el moderador, ahora como ponente del tema, te puedo comentar que la OSD también ha marcado precedente, ¿no? O sea, prácticamente la OSD es la que marca el precedente, marca la pauta para que la mayoría de los países que están directamente en la OSD pues cumplan a cabalidad prácticamente las recomendaciones, las políticas, los lineamientos, los propios reglamentos que esta misma OSD establece. Entonces hacían ahí un comparativo en donde decían que, por ejemplo, países como Francia, los colaboradores tienen unas vacaciones mínimas de 30 días, ¿no? Y de ahí nos podemos ir para España, para Australia, y que bueno, más o menos están tasando las vacaciones por ahí de los 30 días, 28 días, 26 días, y que hacían un comparativo con México, y donde decían, oye, es que no puede ser posible que nuestros colaboradores mexicanos, que es y platicábamos en la primera mesa, digo, pudiera parecer que se revuelven los temas, pero es un parte del todo, ¿no? Porque todo va inmerso a la fuerza de trabajo de los colaboradores mexicanos solamente le daban el derecho de gozar vacaciones hasta hace un par de días o de semanas que ya está prácticamente el dictamen, el cual, por cierto, está pendiente de publicarse en el Diario Oficial de la Federación. Ya no se mueve una coma, ya no se mueve un punto, solamente están ya en ese último tramo del proceso legislativo, en donde el Ejecutivo Federal ordene la publicación en el Diario Oficial de la Federación. Lógicamente, tendrá que ser a más tardar el viernes de la próxima semana, para que de esta manera se pueda aplicar esta nueva política. Entonces, los legisladores se preocupan y se ocupan, ¿eh? En donde dicen, bueno, lo correcto para nuestros colaboradores es que ahora ya no sean 6 días de vacaciones, ahora que sean 12 días de vacaciones, ¿no? Nos llamaba mucho la atención porque haciendo un análisis es bastante triste lo que estaba sucediendo con anterioridad, porque yo te hablo que conforme al 74 de la Ley Federal de Trabajo, en donde nos menciona prácticamente cuáles son los días de asueto por cuestiones de obligación para los patrones, nos sumaban por ahí de 8 o 9 días prácticamente de manera anual, en el cual se va de descanso el colaborador. Y dices, oye, y contrasta hasta antes de la reforma, contrasta contra que tengo 6 días de vacaciones por mi primer año de antigüedad. Y Ujú. de ahí va subiendo 2 días conforme a cada año, ¿no? Hoy con el nuevo, con la reforma, estamos hablando que propiamente reformaron el artículo 76 y el artículo 78, que sin ser tan técnicos y para poderlo entender de una mejor manera, nos dicen que son 12 días de vacaciones como base al primer año de trabajo, y de ahí va a ir aumentando 2 años, perdón, 2 días, perdón, hasta llegar a 20 días. Y de ahí va a ir subiendo 2 días por cada lustro, es decir, cada 5 años te va subiendo 5 días. Entonces, esto es lo que logra el legislador, esto es lo que se logra a través de las comisiones de trabajo,
a través de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, en donde estaba el estilo y afloje, y lo platicábamos, Jesús, en donde dices, oye, ese punto y seguido, ya siendo muy, muy minuciosos en la interpretación de la ley, te da mucho parámetro como para decir, oye, ¿cómo la vamos a aplicar? Y te explico por qué. Porque en el primer año, es, insisto, tu base son los 12 días, yo cumplo un año como colaborador y la ley me dice que debo de gozar de 12 días continuos de vacaciones. Cumplo un año y me voy mis 12 días. Ahí no pasa nada. ¿Qué pasa con los colaboradores que tienen de 2 años para arriba? Vámonos al ejemplo siguiente. Tienes 2 años, te vas a 14 días de vacaciones, la ley dice que tienes 12 días continuos de vacaciones. Los dos que te restan se quedan en la banca. En la legislación indica y aplica que quedan al momento de que así lo decide el trabajador. Oye, yo puedo llegar ahorita a tocar la puerta de mi patrón y decir, oye, de mis 12, de mis 14 días ya me tomé 12 y sabes qué es cierre de año, es cierre de ejercicio y yo me voy. Imagínate cómo, en qué situación tan complicada ponen al patrón. ¿Qué es lo que nosotros sugerimos como tal? Que se hagan las políticas internas. Y es que no solamente tendría que haber un ajuste a los contratos individuales de trabajo, porque eso es muy importante, porque estamos hablando propiamente del nuevo sistema de vacaciones, el cual que debe de quedar plasmado en un contrato individual de trabajo. Y más adelante, dentro de esta misma mesa, también se va a hablar del salario mínimo, del aumento al salario mínimo. Entonces, digo, creo que son dos áreas de oportunidad bastante fuertes que se tienen que atender, que se tienen que atacar al dejarlo plasmado en el contrato individual de trabajo. Y paralelo a ello, de manera supletoria a todo lo que no esté contemplado o consagrado en un contrato individual de trabajo, tendría que ser en un reglamento interior de trabajo. Sí, claro. Aquí quería retomar dos cosas. La primera, el tema de los días, ¿no? Estamos hablando de que son los 12 días que ya con los cuales se va a iniciar, pero ya lo comentabas, pero sí abundar un poquito en este tema, de que hubo un debate de si tenía que ser consecutivo, si todo tenía que ser consecutivo. ¿Y esto por qué se generó este debate? Porque por las implicaciones que efectivamente podría traer a la operación Claro, de los patrones, ¿no? Y entonces los empresarios, ¿qué fue lo que dijeron? Oye, levantaron la mano y dijeron, oye, espérame, o sea, está bien que es una deuda que se tiene, una deuda pendiente que se tenía en ese momento con los trabajadores de aumentar los días de vacaciones, pero decían, pero espérame, hazlo de manera paulatina, hazlo de otra manera, porque me vas a afectar temas económicos, pero también temas operativos. Y entonces, lo que comentas ahora sí respecto al contrato individual de trabajo o respecto a temas de reglamento interior de trabajo, efectivamente es que debe haber un convenio, una plática también entre trabajador y patrón para poder pues ver la manera en la que se afecte de menor medida la operación de la empresa, ¿no? Y que también sea benéfico para el trabajador porque también es necesario y también se vale. pero digo, al final del día son vacaciones y entiendo yo que son vacaciones también netamente planeadas, ¿no? Exacto. Salvo algún imprevisto que a lo mejor no podría ser considerado como una vacación, puede solicitar un permiso sin goce de salario, pero lo que tú comentas es bastante importante porque sí tienes que afectar en la menor medida posible la operación. Te dediques a lo que te dediques, contribuyas a lo que contribuyas, tiene que haber una menor afectación en la operación, ¿no? Mencionabas que iban y venían algunos proyectos, tuvimos la Ujú. oportunidad de leer, no sé, circularon 7, 8 minutos en donde ponían un punto y aparte y decían que las cámaras empresariales, perdón, en algún momento llegaban a decir, o incluso también las comisiones de trabajo, sí se va a 12, porque era un hecho que se iba a ir a 12, eso Sí, era ya un no. hecho, pero decían, oye, ¿qué te parece si de esos 12 lo aplicamos como hoy día? Está vigente, los primeros 6 sean continuos y los otros 6 se queden en la banca y vemos cómo los manejamos, ¿no? Ujú. Entonces era un ir y venir, tienen a bien a determinar que los 12 base se van de manera continua. Ahora tendríamos nosotros como patrones o como asesores de los patrones de encontrar una debida reglamentación ceñida a la propia Ley Federal de Trabajo sin que se violente en ninguno Claro. de sus apartados, así como el Reglamento Interior de Trabajo, en donde digamos, bueno, vamos a ver a hacer una política en donde en los días que excedan de esos 12 continuos, ¿cómo los podemos repartir? Me tienes que avisar con anticipación, una semana de anticipación, 30 días de anticipación. Digo, son ejemplos que yo estoy poniendo en este momento, Ujú. pero que conforme a la necesidad de cada centro de trabajo, tú podrás determinar, porque también podría decir algún patrón, mira, si a mí me avisan hoy y se va mañana, yo no tengo ningún inconveniente. Simplemente es acercarse con el patrón
qué tanto puede afectar la operación del colaborador, ¿no? Si te tiene que avisar con bastantes días de antelación o te puede avisar incluso un día antes de que mañana no vengo porque lo voy a tomar como goce de salario de vacaciones. Exacto. Acá en este caso, me gustaría comentar, hay dos cosas importantes. Uno, la ley del trabajo te establece los mínimos de prestaciones que estableces con los trabajadores. Hay otros que tienen otros mayores y que ya tienen derechos ganados como tal. Desde un principio, hace años, se tenía establecido que eran 6 días continuos y allí estaba. ¿Cuál es el otro problema? Que en las cámaras o lo que se tiene ya es clásico sacar la raja política y empiezan a hacer estos cuestionamientos. Acá lo importante que ya bien menciona es que se quedan los 12 días y como tal, y en donde generan otras implicaciones, donde quieren complacer a todo el mundo. Y el problema es que generan inconformidad o una interpretación que pues, ya buscando con abogados, en este caso a conveniencia, dejaron palabras que a lo mejor generen inquietud con los demás, ¿no? Lo que decías, le dejan la parte de potestad al trabajador. Pero si bien o mal, ya se viene operando y con reglamentos internos en la forma en que se va a distribuir. Y también hay que tener en claro los periodos en los cuales tú tienes derecho a gozarla. Ahorita se habla de la reforma de los días que se aplica, pero lo demás sigue estando vigente. Y el derecho para gozar tus vacaciones empiezan a correr a partir de que cumples un año de Ese servicio. es un punto Y, importante. y es, Perdón, perdón, Chucho, ahí te voy a tomar en cuenta los 6 meses claro. que tienes que para gozarlas y que también eso que ya existía como tal, o debería existir entre las empresas, una planeación. Ahora, ¿qué incrementó acá? Pues la cantidad de días continuos. Pero si ya tienes planeado, tendrán que ver. Y que incluso muchas de las veces no es tan tajante el que tiene los 6 meses. Hay Ujú. quienes los distribuyen de otra manera y también llegan a los acuerdos, ¿no? El punto sean los 12. Y es que es bastante importante porque, por ejemplo, lo que comenta Jesús, sí creo que pudiera trascender, ¿no? Porque los medios, hay muchos que son muy objetivos, informan de manera adecuada y bajan tal cual las minutas y hay gente que se dedica a analizar y de cierta manera transmitir esa información, insisto, de manera adecuada, Ujú. pero también en redes hay mucha desinformación porque el círculo de amigos me hablaba y me escribía y me decía, oye, entonces el 1 de enero yo ya despierto con más días de vacaciones. No, y lo primero, mi Sí respuesta y fue no. no. Y me dicen, pero ¿por qué? Lo que es que es muy sencillo. Si bien es cierto que dentro de los transitorios de la aplicación de esta nueva disposición, sí menciona que se aplicará a partir del 1 de enero de 2023, también es muy importante mencionar es que no podemos despertar todos los colaboradores el 1 de enero con más vacaciones, técnicamente hablando. Exacto. Jurídicamente, ¿cuándo me aplica? Hasta que yo cumpla la antigüedad propiamente dentro de la empresa. Hace ratito atrás de cámaras platicábamos la licenciada Rubí, tu servidor. Yo le decía precisamente esto, ¿no? O sea, mucha gente tiene esa mentalidad de que voy a despertar con más días de vacaciones para el siguiente año, cuando no es así. Oye, habrá quien entró el 5 de enero a colaborar, pues tuviste buena suerte, porque a los 4 días que tenga la aplicación de esta Exacto. legislación, ya se te actualizó. Oye, yo entré un Chicos, ¿de 30, qué año? ¿De 2021? sí, ¿verdad? Porque ya tiene el derecho el Ya 6 tiene de el enero, derecho a el las Día de vacaciones. Reyes ya llegó su premio Claro, y ya, pero hay quien entró a lo mejor ahorita y sí, claro, ¿no? hay quien ya lo gozó. Por eso hablábamos de antigüedad laboral. Oye, yo antigüedad laboral la cumplo el 30 de diciembre, prácticamente me voy a tener que esperar un año para tener ese beneficio. Así Sí, es. Entonces sí es importante aclarar esa parte también para que los empresarios, para que los patrones y también los colaboradores tengan esa conciencia y esa objetividad, ¿no? De que no creamos de que como dice que a partir del 1 de enero, sí es la aplicación como tal, pero es a través de la antigüedad laboral cuando cumpla el aniversario que le llaman internamente Así es. a cada colaborador dentro de su centro y de eso es trabajo. en tema operativo, porque a partir del 1 de enero, para temas administrativos, ya parte contable o parte de la empresa, sí tiene la implicación como tal de ese reconocimiento. Aunque bueno, lo vamos a tratar, pero hay que Sí. tener Salario claros mínimo. que es exclusivamente para gozar las vacaciones. Y gozar significa descansar, ¿no? Sí. Que también hay mucha gente que se confunde con el tema de los 6 meses, con el tema del año. ¿Cómo resolver esas inquietudes y esas dudas? Es un año para que te prescribe ese derecho. O sea, dentro de los primeros 6 meses, tú tienes el derecho a poder gozar de ese periodo vacacional. Y el siguiente, segundo periodo, por llamarlo de alguna manera, de los 6 meses es en donde tú tengas que ejercer ese derecho como tal. Entonces, prácticamente es un año el que tú tienes para que puedas gozar. Había algunos empresarios que se acercaban con nosotros, algunos patrones que nos decían, oye Alberto, ¿cómo le vamos a hacer? Mi primera recomendación es,
ya dales vacaciones ahorita. O sea, todas las vacaciones que tú debas o que tengas Ujú, acumuladas, ya son derechos adquiridos también al final del día. exacto. Son derechos adquiridos y que tú les tienes que dar a gozar estas vacaciones directamente a tus colaboradores antes de que termine este ejercicio fiscal. Para que a partir del siguiente ejercicio fiscal, como decimos comúnmente, ¿no? Borrón y cuenta nueva y a partir de ahí empieza el nuevo ciclo de vacaciones. Ojo, es un buen tip. Bueno, y de la mano con este tema de vacaciones, pues también viene el tema del salario mínimo, ¿no? De estos incrementos que se han dado, pues, en este sexenio y este último incremento, que también es un incremento fuerte, pero que genera muchas dudas de qué va a pasar con temas de salarios, de aumentos de salarios, las dudas que había se aumenta un 20%, un 10%, se aumenta todos los salarios a todos mis trabajadores. Son dudas que están ahí latentes y que me gustaría que por favor nos ayudaran a resolverle a la gente que nos está viendo. Sí, ya es un hecho también, eso sí ya está publicado en el Diario Oficial de la Federación, el nuevo salario para 2023. La Comisión Nacional de Salarios Mínimos, la CONASAMI, hizo una labor también muy de la mano con cámaras empresariales, precisamente para arribar a este nuevo salario mínimo general que tenemos, ¿no? El cual ya está prácticamente en 207.44 pesos, Así es. el cual este salario sí ya tiene aplicación absolutamente para todos, a diferencia de las vacaciones que comentábamos hace un momento. Ujú, Aquí sí no es antigüedad, aquí sí ya es a ejercicio fiscal. claro. Y el ejercicio fiscal lo iniciamos propiamente, como es bien sabido, a partir del 1 de enero de cada año, ¿no? O Ujú, sea, a partir del 1 de enero de cada año tiene vigencia y aplicación este nuevo salario. Estamos hablando para las zonas tan comunes y tan corrientes. Hay una zona fronteriza norte en la cual tiene otro tratamiento, tiene otro monto de salario, pero bueno, al final esta aplicación tiene que ser tanto para la franja fronteriza norte como para el resto de las entidades federativas o incluso los municipios. Es propiamente de lo que estamos comentando, ¿no? Los 207.44 pesos de aplicación al salario. Hablaban del 20% del aumento, no, y el mismo gobierno federal, o sea, sí anunciaron con bombo y platillo y aumenta el 20% y lo platicábamos en algunas mesas, Ponderado claro, de recuperación de global, pero lo legal no es el no es el 20% 20%. como está dispuesto. Así es, la duda es, oye Alberto, necesitamos ajustar el 20% o la malinterpretación que se dio del 20% de los salarios a todos nuestros colaboradores. Nosotros la respuesta es, la primera pregunta, ¿gana igual que el mínimo o gana más que el mínimo? Gana más que el mínimo, no tienes que aumentar la Como malinterpretación del obligación. mismo. Como obligación, No, no, no. no. Oye, ¿quieres hacer una mejor armonía? ¿Quieres seguir haciendo un mejor equipo de trabajo? A lo mejor puedes aumentar un porcentaje, no forzosamente del famoso 20%, tan insistente en la malinterpretación del 20%, no es una obligación propiamente del patrón. Oye, ¿les pagas el salario mínimo hoy día? Sí, sí les pago el salario mínimo hoy día. Lógicamente les tienes que ajustar a los 207.44 a partir del 1 de enero del siguiente año. De ahí no le veo mayor complicación en el sentido de que pudiéramos tener esa interpretación de a quiénes sí y a quiénes no. La respuesta, creo yo, en mi interpretación es muy, muy básica, muy sencilla. Puede ser un ejemplo muy burdo el que te voy a poner, pero hay patrones, perdón. ¿Cuánto le pagas a tu trabajador diario? 210 pesos, hoy, 2022, ¿eh? Ok, Es muy bien. el siguiente ejercicio fiscal tienes que pagarle por ley 207.44. 210 es más que 207.44. No tienes que ajustar el salario, ¿sí? Entonces, ese es a lo que podemos arribar, ¿no? O sea, no es que vayamos a agarrar un ramillete de todos los trabajadores y decir, hacer una proyección de que ahora cuánto nos va a costar la nómina por aumentar el 20% de todo lo que ganaban cada uno de los colaboradores, Y ¿no? hay que Claro. entenderlo como valores de referencia para negociación o prestaciones. En cuanto a quienes tienen contratos colectivos, pues prácticamente ellos ya tienen ahí los, Ellos ya están amarrados con un porcentaje a la y si no definición se del van a contrato. huelga y si no hacen algo. Pero en cuestión de saber exactamente cómo está integrado, cómo se manejó en este caso, la comisión estableció un aumento por recuperación de inflación, que fue del 10%, y el otro que le llamó ya en pesos, una cosa es el porcentaje que aumenta, Así y es, la otra es un monto en pesos que le llamó monto independiente de recuperación, el MIR. el MIR. Y eso es un monto que ya en pesos, por ejemplo, números redondos son 17 pesos, y que sumados esos dos, el incremento en porcentaje más el peso, te dan los 207 y que ponderado es un veinte por El veinte ciento por ciento. Sin embargo, no es un monto como tal fijo. Hay que aclarar, y como bien mencionas, uno, no es obligación legal aumentarle salarios a cada año a los demás. Sí es una obligación moral, llámale si quieres,
en que en la parte de recuperación del poder adquisitivo real por la inflación. Nada más, pero es una tendencia, no es una obligación, como bien Exactamente. señalas. Oye, si yo le quiero ofrecer el 2%, está bien, ya es cuestión de negociación. Si fuera contrato colectivo, pues ya lo tienen establecido. Si Claro. fuera contratos Contrato individual de independientes o trabajo. individuales, pues es donde viene lo complicado y va a ser una labor con el patrón, ¿no? En este Que caso. también ahí, bueno, nada más, pues los patrones a lo mejor tendrían que valorar también en temas de, pues de la oferta, ¿no? También de la oferta laboral que hay y también, pues, quienes decidan hacer ese incremento, pues ofrecerán un buen sueldo y quienes no, ¿no? Y ahí también empieza este tema de la oferta Mira que y la demanda laboral. había un estudio bastante importante en que mencionaban que por ahí del 86% de la población activamente, laboralmente Ujú. hablando, gana más que el mínimo. Entonces, por lógica, el resto de ese porcentaje o de esa población serían los que tendrían que estar sujetos a esta actualización, a estos nuevos montos de salario mínimo, ¿no? Ujú. Entonces, es muy importante, insisto, dejarlo en claro. Hace rato mencionábamos de que se tienen que hacer ajustes a los contratos individuales de trabajo. En el sentido de vacaciones, es una buena oportunidad ya que vamos a hacer un nuevo contrato individual de trabajo para establecer el nuevo esquema de vacaciones a cada uno de nuestros colaboradores, también para dejar ceñido el nuevo salario mínimo. No tenemos que perder de vista, Alma, que existen dos tipos de salarios en México, ¿no? Salario mínimo general, que es el que estamos abordando y precisando, y el salario mínimo profesional, que también la CONASAMI año con año, a finales, prácticamente la segunda, tercera semana de diciembre, de hecho ya lo publicó en el Diario Oficial de la Federación, la tabla de los salarios mínimos profesionales, que va prácticamente, su mismo nombre lo dice, va prácticamente mucho de la mano de las profesiones u oficios a los cuales te dedicas y que estos incluso están por arriba del salario mínimo general. Ujú. Y que ahí se aplica el que si ya es menor, lo tengas que actualizar a ese monto. Es correcto. Ahí sí esa es pues ya el mínimo que debes pagar en un aspecto de una actividad específica, ¿no? Como profesión, ¿no? U Ujú. oficio, porque también creo que ahí les falta la parte, porque hablan de salarios mínimos profesionales, pero también están considerados oficios. Y en la parte que mencionas, por ejemplo, de la recuperación, creo que ahorita fue el boom de que se está recuperando un poder adquisitivo, pero muchas de las críticas son, ok, le estás aumentando el salario y la inflación fue del 10% y demás. En ese sentido, también tiene unas implicaciones para la parte empresarial, para la parte del propio trabajador en cuanto a cuestiones fiscales que ahorita abordaremos, ¿no? El Ujú. tema de avisos y De demás. hecho, Gracias. Sí, si quieres, unos estudios ahí, si quieres sencillos. Sí, si nos apoyan con las tablas. Ahorita te comento lo de las tablas. Me gustaría hablar primero lo de las obligaciones que bien mencionábamos, que el primero de enero, para aspectos de vacaciones, materialmente todavía no los pueden gozar, pero para cuestiones administrativas, a partir de enero, como empleador, tú tienes obligaciones que cumplir con base en nuevos salarios que se tienen que pagar, que salarios mínimos. Y segundo, hay que reconocer, es un tema que en muchas cuestiones de las empresas se pasa, que son las actualizaciones de los factores de integración. ¿Qué es el factor de integración? Prácticamente es un monto o es una cantidad en la que integra todas las prestaciones mínimas que están recibiendo, que es el salario, las vacaciones, que en este caso no por el monto, sino lo que genera las vacaciones, que es la prima vacacional, y el, el, el aguinaldo, ¿no? En este caso, la variación que se está dando es en prima vacacional por las vacaciones. Al incrementar la prima vacacional, perdón, las vacaciones, el 25% de estas Claro. corresponde a una prima y se tendrá que tener otro factor. Perdón, Desde la es escuela, un beneficio colateral que también tienen los colaboradores. Aparte del gozar de más días de vacaciones, cuando se refleja tu prima vacacional, que también se paga a la antigüedad del colaborador, la ujú, prima vacacional, pues no lo mismo que te calculen el 25% hoy día de 6 días, tomando como base sí, claro. lo mínimo, que ya te calculen en un futuro o cuando se cumpla tu aniversario dentro de la empresa en la que colaboras, que te vas 12 días para gozar de tus vacaciones y te calculan el 25% sobre esos 12 Sí, días, es ¿no? el Entonces, doble. prácticamente es el De hecho, doble. es el doble. En el primer año, porque en el segundo, Ya después. ya, exacto. y hay que entender que en este caso la base para cotizar en el Seguro Social es con base en esos factores
y que en la escuela, pues los que estamos desde hace muchísimos años, nunca se había cambiado, el factor era de memoria y todo el mundo lo decía ya, ni siquiera lo calculaban, ya te lo sabías, ¿no? El primero es 1.0452 y los demás, entonces cuando siempre empezaba. Ahora el factor va a cambiar y el factor es de 1.0493. ¿Qué es lo que Ok. ocurre? Y hay que quedar en claro que a partir del 1 de enero de 2023 se tendrán que actualizar los salarios y ahí va a tener dos momentos. Uno, donde se actualizan los salarios de toda la plantilla laboral, Ujú. no importa, no es que sean solamente de los de nuevo ingreso, sino todos, porque todos ya tienen antigüedades y con respecto a las vacaciones van a cambiar los de cada uno, y se hace una integración total de la plantilla y tendrá que presentarse los avisos ante el IMSS de esa nueva forma de tasar el cálculo de las prestaciones de cuotas de seguridad social. Y el segundo momento es lo que mencionabas, cuando ya cumplen el año de servicio de los trabajadores. Entonces, uno es general y el otro va a ser, llamémosle, individual por cada uno de los Ujú. momentos en que O cada específico, persona ¿no? vaya Sí, cumpliendo sí, un sí, año. sí. Y va a ser con los nuevos, y en la pantalla tenemos los nuevos factores de integración. Decimos los abogados, acaso concreto, ¿no, Almita? Caso concreto. Sí, ahí tenemos la primer tablita. La de la izquierda es el monto actual o los factores actuales y la variación se muestra en la segunda, donde son los nuevos factores de integración que se van a utilizar para las diferentes personas que tengan la antigüedad correspondiente. El del primer año es la persona que apenas ingresó y conforme vayan cumpliendo el año de servicios, se tendrá que ir actualizando ese factor. Ahora, había muchos detalles en que decían, ¿sabes qué? Es que me va a impactar demasiado en las cuotas. Dijo, bueno, el factor en sí está teniendo una variación de 0.0041, una variación de 0.410%, o sea, no llega ni al 1% en cuanto a la forma de tributar. Y estamos hablando del puro factor. Ahora, este factor es el que se va a aplicar al salario. En este caso, en la segunda, si puedes mostrarme la segunda lámina que hicimos, es para mostrar una variación de los salarios, donde se está aplicando al salario mínimo vigente se le está aplicando el factor de integración y el monto con el cual estaba tomado como base, vamos a hablar del salario mínimo, es de 180.68. Sobre ese monto es la base con el cual se determinaban las aportaciones de seguridad social. Aplicando los nuevos factores, en este caso, suponiendo, o como ejemplo, que en este momento ya se hubiera actualizado esa prestación, la variación en pesos es de 71 centavos prácticamente. El nuevo salario integrado, tomando el salario mínimo como base de 2022 con el nuevo factor, la diferencia es de 71 centavos y el monto base mensual sobre el cual se determinarían las cuotas sería sobre 21 pesos. Entonces, si lo ves en un sentido así político, nada más de creer que ¿sabes qué? Es que el empresario se va a quejar, es obvio que se va a quejar, ahorita no estoy defendiendo a nadie, pero el monto efectivo en un salario es de 21 pesos al mes. Claro, si tienes una plantilla de 10,000 Como trabajadores, Volkswagen pues de, como bueno, perdón por el Volkswagen comercial, pero como Volkswagen de o México. su hermana, entonces ahí sí tenemos esos montos. Estos factores los dejamos en pantalla y es prácticamente la, la repercusión en pesos sobre salario mínimo y con los nuevos factores. Los nuevos factores pues, son los que se van a utilizar para actualizar la plantilla en el 1 de enero y después ese es el mismo factor que tendrás que aplicarle a A la la persona antigüedad. que vaya cumpliendo la antigüedad del año de servicios correspondiente. Ese es en cuanto a pesos. Y otra parte importante que hemos dejado bueno, que estuvimos analizando es que en la determinación de los impuestos en cuanto a salarios, pues también tenemos que la inflación juega un papel importante. Hace muchísimos años, y ahora sí, quienes tengan más de 20 años ya en la parte de la determinación de salarios, sabrán que no se determinaban igual el impuesto que a la fecha. Quienes son, pues apenas salieron,
desconocen el método que había antes, donde había una prestación adicional, que era el crédito al salario. El crédito al salario es una recuperación, es una, no prestación, pero es una ayuda que daba el gobierno por medio de la determinación del Que impuesto. después le pusieron el subsidio, ¿no? Sí, exactamente, pero en este caso hicieron unas modificaciones y hay que entender una cosa. Decíamos hace rato, ¿quiénes son los contribuyentes que más realizan aportación? Decía Alma, o sea, los grandes contribuyentes y los asalariados. Entonces, en la forma de determinar el impuesto tenemos una parte en su cálculo que es un subsidio, y el subsidio entiéndase como una ayuda, ¿no? O un monto que te beneficia y que correría a cargo del patrón pagártelo dependiendo del cálculo. En su momento ese subsidio fue pensado o está pensado en precisamente generar una recuperación a quienes menos ganan, ¿no? Porque no todos tenían ese derecho. Ese subsidio antes se llamaba crédito al salario en una determinación y estaba incluido en la ley en la forma de determinarlo, lo cual estaba sujeto a la inflación y a que esas cantidades se actualizaran. ¿Vale? En 2006, ese subsidio se da a través de un decreto, el cual no forma parte de la determinación del impuesto, y te lo dan como una ayuda, como lo era. Sin embargo, esta, al no estar sujeta a la ley, no sufre ninguna actualización. ¿Cuál es la diferencia? En términos de comerciales, siempre a veces se escucha o ves las páginas o ves avisos de internet y demás y dice, el próximo año tendrás más dinero porque el impuesto a la renta será menor, generado por la inflación. Esto se da porque actualizas las tarifas con la cual calculas el impuesto y entonces esas cantidades generan que tengas un beneficio, el impuesto sea menor. Pero no te dicen que la parte de subsidio que te deberían de ayudar, esa nunca se actualizó. Ujú. Y entonces hicimos un comparativo de los efectos que tiene o que tuvieron esas cantidades y cómo debieron haberse generado en el 2006 y cómo en 2022 y 2023 va a tener un impacto. ¿En qué sentido? Ahorita hablábamos de que hubo una recuperación del salario por el monto independiente más el porcentaje de inflación, pero no te dicen que ese monto incrementa y que con base en esos nuevos salarios como se van a determinar el impuesto. Y que ahora esa implicación es que a partir de 2023 esa tarifa va a sufrir una actualización debido a la inflación. Sin embargo, en un salario mínimo, antes no había retención de impuestos sobre la renta. Hoy sí. Hoy sí. Bueno, Sí. Bueno, con el dato 2023, perdón, 2023 va a 2023. haber, y se puede ver la pantalla, se está presentando el de salarios, un comparativo de impuestos de salarios mínimos, en el que en este caso, ¿qué es lo que queremos mostrar? ¿Cómo, primero, cuánto se ha incrementado, ¿no? El salario mínimo en 2006 era de 45 pesos. Ahorita, si lo ves a 2022, a 2021, que era de 80, pues estamos hablando de que nada más 40 pesos se había incrementado y la inflación era del 60% acumulada. Y prácticamente el salario no le habían aumentado en más que en 30 o en menos porcentaje. Ahora bien, en ese momento, una persona de salario mínimo, cuando se determinaba el impuesto, tenía un beneficio del subsidio, que ese subsidio es el que es el derivado del cálculo, era una cantidad que el patrón pagaba a cuenta de otros impuestos y que el gobierno lo aportaba jurídicamente, Ujú. propiamente o realmente lo daba el patrón, y ese lo tomabas como un pago anticipado de impuestos y lo podías de disminuir. Ahora, en ese año, alguien que percibía el salario mínimo, al final del subsidio, terminaba ganando efectivamente 1,715 pesos. El salario mínimo era de 1,374, hablando en términos mensuales. Y si lo comparas con 2022, se incrementó el salario, pero la parte que mencionaba del subsidio nunca se fue incrementada. Me dicen, oye, pago menos impuestos. Sí, pero fíjate bien cuál es el efecto. Aunque ganas el salario mínimo, en 2006, ganando el salario mínimo, el gobierno te apoyaba más con 341 pesos. En 2022, el gobierno te apoya con 22 pesos. Y en 2023, te va a apoyar en la determinación del cálculo, pero ¿qué crees? Pues ahora Te sale ISR te a van pagar, a, te ¿no? van a retener. Entonces, Te sale si el ISR a pagar. incremento era de 1,100 pesos, más o menos 1,014 pesos, de 2000 a 2023,
pues quítale los 70 y vas a tener un incremento de 940. ¿Qué ocurre con esto? Mayor recaudación. De Claro, cierto modo sí lo hay, pero hay una recaudación mayor. ¿Y qué hubiera Recaudación pasado? silenciosa, diría yo. Silenciosa. sí, ¿Y a quiénes? A los A cautivos de los que siempre. siempre termina sí, Y en porque pagando. al el, final, sí, sí, esta condición, nosotros ni siquiera tendríamos conciencia de que esto está ocurriendo. sí, A lo mejor habrá contadores que sí, pero habrá muchos otros que no, y pues menos nosotros como asalariados nos vamos a dar cuenta de que efectivamente eso es lo que está pasando, ¿no? y una parte más ejemplificativa de lo que decimos es que en el año 2022, comparando, teniendo los salarios actuales, si esa tabla de subsidio, si se actualizara, si realmente cumpliera su función de apoyar Ujú. al Al trabajador, trabajador, este es el siguiente. O sea, en 2022, ahorita, un salario mínimo le están dando un subsidio de 22 pesos, Ujú. redondo. Si se hubiera actualizado la tarifa, en este caso, la tabla de subsidio, en 2022 estaría recibiendo 356 pesos más de subsidio. O sea, de recibir 5,186 pesos, pasaría a recibir netos 5,500, lo Ujú. cual no está sucediendo. Y en 2023, actualizando los datos, si esa tarifa se va a actualizar, más la tabla de subsidios se hubiera actualizado, en lugar de que te quiten 70 pesos, te deberían de dar adicional 255 pesos. ¿Quién? El gobierno por medio del patrón y el patrón descontarlo de los impuestos que le va o a sea, dicho pagar. en otras palabras, te suben el salario, pero te quitan el Sí, subsidio, ahora, pero el o te hacen subsidio pagar nunca, ISR. nunca nadie lo ha tocado, nunca nadie lo ha mencionado de que se tenga que actualizar. Entiendo que es parte del decreto, pero entonces, ¿dónde está la recuperación o la función social de ese subsidio? Y aquí está Prácticamente lo que está haciendo es que ahorita, en 2023, olvídense que el SAT tenga ahorita problemas y veremos más adelante con los FDIs, el tema de nómina y demás, donde haya subsidio a pagar. Prácticamente ya no habrá. Los salarios mínimos eran los que generaban los subsidios y Ujú. prácticamente subsidio entregado al trabajador no Cero. habrá. acá retomar lo que quiero comentar es que primero, pues nosotros tenemos la labor de hacer eco de esto, ¿no? O sea, ya está aquí puesto sobre la mesa, ya se está comentando y pues ojalá y que entre más eco hagamos, pues llegue también a los legisladores y a quien tenga la potestad para poder Bueno, pues no les digan tomar que en yo cuenta, dije. bueno, solo no digan eso, pero sí es importante, o sea, que como contadores también y como especialistas en la materia nos metamos a analizar estos temas porque realmente es necesario que se sigan, que se continúen haciendo estos cambios y estas modificaciones en pro precisamente de los que menos ganan, de los que más aportan y de los que están sosteniendo también parte de la recaudación de, pues, de este país. Entonces, Los que siempre la han sostenido. ¿No? lo que se Y la seguirán sosteniendo. sí, creo que de las grandes condiciones de esta transmisión, que son quienes sostienen también la recaudación. Digo, no es que los demás no aportemos, todos aportamos y claro, nos duelen nuestros bolsillos porque realmente el monto es grande, pero también es nuestra obligación con base en la Constitución. Pero pues también es cierto que hay que, insisto, retomar este tipo de temas para poder ir haciendo eco y pues que se retome, ¿no? Que los legisladores pues hagan su chamba y que también pues se den cuenta de las afectaciones sociales que también hay, porque no solamente es en tema económico, sino también en tema de problemas sociales y de cuestiones sociales. Así Pues es. bueno, muchísimas gracias de verdad, Alberto, Jesús, muchas gracias por esta mesa de diálogo. Ha sido pues muy, muy buena. Bueno, por mi parte también, pues ya es la mesa en la que ya la última que participo como moderadora, porque después continúas, Alberto, con esta labor. Y pues nada más para irme despidiendo, también recordarles que es necesario que pues que compartamos también la transmisión, que nos apoyen en compartir esta transmisión, en activar la campanita, en suscribirse al canal, en la medida en que tenemos una comunidad más grande, ahora ya de más de 1,000 suscriptores, pues podemos tener más beneficios y trabajar más arduamente en el trabajo de estos videos que son de interés, de estas transmisiones. Ahora ya con 1,000 suscriptores podemos hacer estas transmisiones en vivo y les agradecemos mucho que formen parte de esta comunidad de Protector Fiscal y pues que nos apoyen a seguir compartiendo, a seguirse suscribiendo y pues compartir también la liga de esta transmisión para que, insisto, lleguen más personas estos temas y se resuelven más dudas, ¿no? Este tema que hablábamos de la desinformación a través de los medios de comunicación y a través de las redes sociales, pues ¿cómo lo vamos a atacar? Pues a través de compartir esta información que es fundamentada, estudiada y pues de la mano de especialistas como todos ustedes, como los que trabajamos en Basal Capital y en Protector Fiscal
fiscal, pues no se despeguen de esta transmisión que todavía continúa el siguiente tema, que es TDI 4.0 y carta aporte. En un momentito, denos unos segunditos y ahorita volvemos.